lo del día de la comunión de Tulita, Sí. lo que hace Tula por la tarde y lo que hace Ramiro. Lo que hace Ramiro quedó, pero lo que hace Tula hubo que cortarlo, porque Tula se reúne con sus amigas, con su grupo, para hacer, y hace un- una meditación sobre la virginidad. Entonces era el contraste entre el mundo de ella y el mundo de él, que parece ser que son dos posiciones en principio irreconciliables y que le marcaba mucho más dureza a la reacción de Ramiro y a la reacción de Tula, y sobre todo se justificaba en parte la actitud de Tula en el confesionario, su empecinamiento en decir no a casarse con Ramiro, porque ya lo que tiene en la cabeza es otro mundo, otra idea de las cosas, de la familia, de las relaciones familiares, de todo. En, en con- Luego perdió al quitarle eso, perdió carga en profundidad el choque de Artula Ramiro. o sea, ¿crees que el montaje que se estrenó no se entiende bien este ¿Eh? contraste? En el montaje definitivo, ¿crees que se entiende bien este Bueno, contraste? falta el sentido paralelo que yo le marqué al faltar una de las partes. Entonces solo se queda la parte de Ramiro. Miguel, me acaba de decir que los grandes maestros de la historia del cine partieron de la estructura clásica. Sí. Qué me dice de Sergei Eisenstein, Boris Barnett, Jean-Luc Godard, Carl Dreyer? Bueno, eso es, hicieron un rompimiento de la estructura clásica, sino de la utilización de la técnica, de la utilización de los planos. Su rompimiento fue más estético que profundo. No sé si me explico. Quizá porque lucharon contra el academicismo de los grandes directores franceses de la época, pero sin embargo, yo creo que en este rompimiento había más una necesidad de llamar la atención y de frivolidad que de otra cosa. ¿Eh? Yo, en cambio, pues, por ejemplo, el cine italiano de la posguerra me gustó mucho en el sentido que enriqueció el relato cinematográfico, enseñando que las películas, aparte de una historia, podían tener una enseñanza y un fondo social, económico, religioso, ético. En el cine francés la revolución fue estética. Con el neorrealismo, el sentido que le dio al relato cinematográfico el cine italiano fue mucho, socialmente mucho más profundo. Y aquí en España se aplicaría lo mismo con la Escuela de Barcelona o la Escuela Aquí de... en España pues ha sido una lucha contra. Se salía gente muy... Sí, porque había ya un conato de rebelión, de búsqueda de la libertad, de hartura de la censura, de, de la manipulación que se hacía de la realidad. Y entonces, pues, nosotros quizá, pues, luchamos un poco contra los imponderables, pero luchamos con ganas y sin miedo. Sin embargo, usted, de toda su generación de directores, es el más clásico. ¿Qué? Sí, que de toda la generación de directores de su generación, como José Luis Borao o Vicente Hombre, Aranda, quizá Berlanga. Berlanga. Berlanga ha sido el que ha sido un poco el foco. Yo lo tuve de profesor en la escuela y luego los dos fuimos profesores en la escuela y tengo una enorme amistad con él y es un hombre de una humanidad especial y de una muy interesante, muy importante dentro del cine español. Ah, antes me ha dicho que usted para construir sus guiones coge mucho la experiencia personal, como en El hombre que supo amar. No, para la elección de las historias. Vale. Para la elección de las historias eh, tengo muy en cuenta mi experiencia personal, mi conocimiento del ser humano, mi conocimiento de la vida,
las consecuencias que yo saco del fenómeno que es la vida y que es el diario vivir, lo tengo muy en cuenta, pero no desecho la experiencia intelectual, la experiencia del conocimiento, del estudio, del ser testigo de mi tiempo. ¿Me podría poner algún ejemplo de una vivencia de esta intelectual en la aplicación a una de sus películas? Hombre, experiencia intelectual, la tía Tula. Fue la experiencia intelectual de Unamuno. En Extramuros fue Jesús Fernández Santos con su libro Extramuros, que había sido el Premio Nacional de Literatura. Lo maravilloso del cine es que en el cine, en trabajar en el cine, es la negación de la rutina. Cada película te plantea problemas distintos, narrativos, de estudio, de observación, de tal. Te plantea soluciones formales distintas, te plantea conocimientos humanos distintos, cambian los equipos, cambian los actores, cambian las actrices. Cada película es una experiencia independiente y enriquecedora para el director de cine. ¿Me podría hablar de su experiencia que tuvo con Timothy cuando fue a los hospitales a ver a los Pues enfermos? mira, maravillosa. Maravillosa. Cuando fuimos a contratarlo a Londres, nos dijeron, cuidado con él que es un hijo de puta. Bueno, pues te quiero decir una cosa, que conecté tan maravillosamente con él que él decía que yo era el mejor director que había tenido nunca. Ese hombre que decían que era insoportable tenía una escena con un niño que creaba muchos conflictos porque era un negado, pero su padre, que trabajaba en un papel secundario, dijo que lo lleváramos y tal, pero el niño era nulo para... Entonces Timothy Dalton tenía una escena con él, un diálogo con él, una escena con él. Y llegamos al día del rodaje, vamos a rodar, y entonces me sorprende que Timothy se había aprendido los diálogos en español. Pero Timothy, ¿cómo te...? Dice, sí, para darte facilidades, porque como el niño es difícil, para que tengas menos problemas. Timothy me ponía trampas. Timothy, yo estaba atento a lo que pasaba, y de cuando en cuando, si miraba la cámara, a mí me echaba cada puñalada tremenda, para ver si estaba atento a lo suyo. A ver si ya. Y en los momentos difíciles de interpretación conflictiva, me decía, Miguel, porque pasa una cosa, yo no sé inglés, y teníamos un intérprete, pero me pasó lo mismo con mi Ben Carinford. A los 7 días no necesitábamos intérprete. Los entendíamos a la perfección. Y me dijo, Miguel, ¿qué tal ha quedado la escena? ¿Qué tal ha quedado la escena? Yo decía, muy bien, Timothy. Pero bueno, yo sé que tú montarás el plano que a ti te convenga, porque el plano no soy yo solo, son los movimientos de cámara, son los demás actores. Pero dime, ¿en qué toma he estado yo mejor? Decía la tercera, lo decía la cuarta. Él lo único quería que el director comunicase constantemente con él. Bueno, terminó el rodaje, llegó el día de mi santo y vino desde Londres para verme y estar conmigo. Hicimos una maravillosa y enorme amistad. Miguel, al final de Los claros motivos del deseo, usted desnuda a la protagonista y la sube a un tejado
que es el tejado del chico que la está humillando. De la así. ¿Por qué terminó la película de esta manera? ¿Cuál es el sentido del desnudo de la chica? Bueno, esa es una película sin final. He ensayado en esa película el que la película no tenga final. Porque para mí lo tremendo, lo que es la película, es lo que va a ser la vida en la capital de provincias después de ese escándalo para esa niña. Esta es la película. No sé si me explico. Sí, sí. Por eso exagera tanto, ¿no? El final, lo lleva a un extremo de dolor. No, no lo exagero. Te voy a decir una cosa. Estos dos adolescentes no tienen formación. No tienen la personalidad hecha. Están en un principio, viven en provincias. ¿La familia de ella puede hacer algo por ella? No, Ante el conflicto que tiene con el chico. no, ¿Su hermano? tampoco, ¿Su madre? tampoco. Este muchacho tan misógino y tan agresivo que es el protagonista, lo vemos en su casa. ¿Cómo es? Con su madrastra, con su hermana. Lo que es con la novia. Estos chicos, en el conflicto, esa guerra secreta que se han creado, ¿hay alguien a su alrededor que les pueda dar la solución? No. O sea, van sin experiencia, sin tal, hasta que llega el choque de esa guerra en la cual, en algún sentido, ella se siente vencedora. Porque ve que huye, que no se enfrenta a la situación que le ha creado. Cuando lo ve salir, que me saquen de aquí, que toma conciencia de hasta dónde ha llegado, hasta verlo, que se va, que huye. Pero ya ha llegado a unos extremos escandalosos. ¿Por qué? Porque no tienen experiencia, porque solo tienen la fuerza y la cosa de la juventud, de todo eso, ¿no? Sí. Entonces, yo dije, sí, esta película sí, pero no tiene final. Para mí la película es lo que va a ser de esta chica después de este escándalo.